El politólogo Fernando Tuesta, quien además ha sido jefe de la OMP, está con nosotros para hablar, por supuesto, de la noticia importante, más importante a nivel político del día, que ha sido la convocatoria de elecciones de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo está, Fernando? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mávila? Gracias por la invitación. Analizábamos al inicio de la entrevista con Víctor Andrés García Belaúnde y él hablaba de una decisión política. ¿Coincide en esa apreciación? Bueno, todas las decisiones son políticas de parte de los actores principales, de la presidenta de la República. Ok, pero digamos, detrás del rótulo político, ¿cuál es la intención, la oportunidad? ¿Cuál es el objetivo político, en cualquier caso, de la decisión? Ahora, es necesario precisar lo siguiente porque creo que los televidentes deben merecer también información, ¿no? Lo primero es que no es cierto que se debe convocar el 12 de abril. Ese es algo que se ha difundido mucho como una fecha clave, y sin embargo la norma señala de manera textual que es hasta el 12, porque es un año antes la convocatoria. Ahora, históricamente, ningún presidente esperó el último día. Ya. Entonces, no existe el término adelanto, porque se adelanta algo que está fijado en una fecha. ¿Prematuro? No, ni siquiera. ¿Tampoco? Estamos, hoy es 25, 12 es 2 semanas y media. Si la presidenta, es más, pudo haber convocado hace un mes. La norma no dice cuánto antes, dice hasta cuándo. Ese es un punto. Entonces coincido en que probablemente ha querido, con la convocatoria, dar un mensaje en ese margen de juego que creo que es extremadamente limitado, dadas las circunstancias duras en que pasa su gobierno una vez más. Pero si cree ella que con esto tiene un nivel de apoyo mayor, su gobierno aparece, oxígeno, que es una aspirar más, que 1 o 2 veces, pero que tenga un balón de oxígeno. El balón de oxígeno siempre se lo ha dado el Congreso, para empezar. Ella no respira por sí sola. Es una presidenta que no gobierna, ¿no? Entonces, la convocatoria, sin embargo, sí inicia el proceso electoral. ¿De qué manera? En contra de lo que ha señalado mi amigo Vitocho hace unos momentos. Claro, el momento que convocas, para empezar, los organismos electorales ya están habilitados para solicitar el presupuesto electoral al MEF. Antes de la convocatoria eso no es posible. Ahora ya lo están. Claro, porque existe, digamos, una fecha ya convocada, aun cuando, y esto también es cierto, lo que ha señalado Vitocho, no es un deseo, no es el cumplimiento por justamente un compromiso. La presidenta tiene una obligación, un mandato que, si es que no lo realiza, es pasible, sí, obviamente, de ser destituida. Ella tenía plazo hasta el 12. No es que yo cumplo, digamos... Bueno, pero en cualquier caso sí hay un detonante, digamos, de algo. Es decir, sí, claro. No es que sea una declaración cualquiera, sino que por lo pronto habilita ya el tema de los presupuestos, de la Y no es poca gestión. cosa. Claro, que no es poca cosa. Y paso a decir, porque creo que se está confundiendo el inicio del proceso con el inicio de la campaña. A ver, el inicio del proceso se inicia con la convocatoria. Los organismos electorales solicitan al MEF. El MEF no es que al día siguiente te da el dinero, pero de todas maneras ayuda días antes. Una vez que tiene el dinero, recién los organismos electorales pueden construir su aparato nacional. Es decir, crear los jurados electorales especiales, las oficinas descentralizadas, contratar gente, locales, etcétera. Pero eso lo sabe la presidenta cuando convoca. Sí, pero claro que lo sabe, pero me refiero es que el convocar habilita y se inicia el proceso electoral. Por eso mismo. El proceso electoral tiene etapas, tiene hitos, momentos que son además etapas preclusivas. Y no hay que confundir eso con el inicio de la campaña. En principio, uno podría decir no hay campaña porque no hay candidatos. Todavía no hay candidatos. Sin embargo, informalmente hay campaña. Tú sales fuera de Lima, incluso en Lima, pero sales fuera de Lima, vas a encontrar ya
pintas, muchos de los líderes de los partidos que tienen representación en el Congreso viajan todos los días, todas las semanas, en los últimos tiempos. Bueno, las decisiones que toma el Congreso y la manera en que votan las bancadas es también parte de la campaña. Sin duda, o pensando en la campaña, ¿no? Sí. O pensando de todas maneras. Pero también hay otro punto que creo que hay que aclarar. El hecho de que haya convocado no, digamos, detiene, impide cualquier cambio en la legislación electoral. Correcto. Todavía eso es posible hasta el 12. Hasta el 12, ya. Hasta el 12. Eso es importante. Ahora, no es mucho tiempo tampoco. Hay varios proyectos de ley que requieren dictamen y lamentablemente hay algunos temas que no están en la agenda. Por ejemplo. Por ejemplo, uno que es clave e importa mucho, debe importar en general a todos, pero en particular a los de Lima. La distribución de escaños que se ha hecho público resta a Lima 7 diputados. Lima debiera tener 39 diputados, va a tener 32. Porque la ley, que deviene del año 2001, hizo la distribución de escaños en 2 pasos, porque Madre de Dios no tenía en ese momento, en el momento de hacer la proporción, ni siquiera para 1. Han pasado un cuarto de siglo y hoy tú haces la distribución proporcional como debe ser, como además es el sistema proporcional, y Madre de Dios tiene ya 1. Y sin embargo, siguen con la norma de los 2 pasos, donde Lima va a tener 7, nada menos que 7 menos escaños. La Libertad va a tener 1 menos, que le corresponde, y varias otras regiones se van a ver favorecidas, entre ellos Madre de Dios, donde no va a tener 1, va a tener 2. Es decir, si tú haces la relación electores elegidos, hay una relación de desigualdad. Esto contraviene el sistema proporcional. Esto no lo han visto los congresistas. No lo han visto, no es que no quieren, no lo han visto. Como otras cosas que no ven. Otras evidentemente ven y no quieren, saben que existe el problema y no lo solucionan. Este es un tema, digamos, fundamental. Otro tema fundamental. Todo el mundo habla de la explosión de partidos, ¿no es cierto? Sí. Es casi moneda corriente hablar sobre este tema. Por la cantidad, ¿no? Sí, pero a lo que me refiero es, y todo el mundo habla de que este es producto de la reforma, etcétera, etcétera, que es una falsedad. Pero eliminar las pasos permitió que haya hoy 42 que pueden llegar, en realidad 45, parece que son 3 que en estos días van a poder inscribirse. Otra fecha clave, el 12, se cierra la puerta de inscripción de partidos. Llegamos a 45. Pero acá viene el tema. ¿Se han preguntado en la Comisión de Constitución o el Congreso en general o en el debate público cómo hacer para disminuir los 45 que va a haber? Lo único que se ha hablado es alianza, que es un tema de voluntad. Y acá hay un tema que yo en un momento he propuesto y que es viable, que es lo siguiente. ¿Cuál? En la selección de candidatos, que va a ser en noviembre, el Congreso modificó la ley para que existan 3 distintas modalidades de elección de candidatos. Sí. No, nadie va a ir por las abiertas, nadie van a ir un militante voto, todos van a ir por delegados, que se va a realizar el último domingo de noviembre. Ojo, la elección de delegados. El siguiente domingo, que es el primer domingo de diciembre, se reúnen los delegados en una convención, asamblea, que generalmente es en Lima. La ley, dada por este Congreso, dice que para seguir en carrera, vale decir que tu selección de candidatos te permita luego presentar las listas, debes de cruzar la barrera, mira, de 10%. Dice, vaya, esto es alto, pero es el 10% de los delegados. Entonces, la pregunta cae como Maduro, dice, bueno, ¿cuántos son los delegados que debe tener cada partido? No dice la ley, lo dice cada estatuto de cada partido. ¿Cuál es la evidencia anterior? 2021. El partido que llevó más delegados tuvo 110.
¿Cuánto es el 10% de 110? 11. Es decir, que si van 11, sigues en carrera. Con esta norma, los 45 van a seguir hasta la elección. ¿Cuál es mi propuesta? Que no sea el 10% de la asamblea de delegados, sino de la elección de delegados. De la elección, porque se elige el último. ¿Cuánto se podría reducir? Ya, entonces ahí viene... aplicando esa fórmula. Si es que tú dices 10% de la elección, claro, a algunos partidos no les conviene, ¿sabes por qué? Porque en sus padrones dice, yo tengo 300.000, tendría que llevar 30.000 o 280.000. Por supuesto que muchos padrones están inflados, pero ese es lo formal. Ya, está bien. ¿Cuántos miembros exige la ley para inscribir un partido? 25.000. Ya, 25.000. ¿Cuál es el 10% de 25.000? 2.500. Si un partido no puede llevar a sus elecciones internas a nivel nacional 2.500, no debe seguir en carrera. Con esto de los 45, pasarían 15. Y encima viene la barrera de ingreso al Parlamento. Tercera cosa que yo suelo debatir... ¿Y esto está en manos del Congreso? En manos del Congreso. El Congreso puede decidir esta mala distribución de escaños y puede decidir reducir el número de partidos. Puede decir, ¿lo está discutiendo? No lo está discutiendo. ¿Hay alguien que ha presentado un proyecto de ley? Nadie ha presentado un proyecto de ley. Presentan proyecto de ley cualquier otro tema, menos aquellos que en principio forman parte del debate público. Porque todo el mundo, claro, es fácil criticar. El tema es, ¿qué salida tienes? ¿Con qué se resuelve? Yo no digo que con esto se resuelve, ojo, la calidad de los representantes. Estoy diciendo simplemente, y acá lo han estado discutiendo hace un rato con Vitocho, una campaña electoral que tiene 4 elementos. La primera, efectivamente el número de partidos que va a llegar a 45. Nunca antes en la historia de Perú ha habido algo igual. 2, 5 elecciones concurrentes. Nunca ha habido en el Perú que es presidente, diputados y por obra y gracia del Congreso, 2 tipos distintos de elección de senadores. Más el Parlamento andino y ha restituido el voto preferencial, que son 8 distintos votos preferenciales. Entonces, cuando en el propio Parlamento uno escucha a los congresistas, es obra y gracia de ellos. ¿Tú te imaginas a la OMP? ¿Cuál es el objetivo de enmarañar tanto un proceso de elección? Te falta todavía uno, los cambios en las normas que son contradictorios, insuficientes, como estamos viendo. Y en cuarto lugar, van a haber más de 2 millones de nuevos electores en relación al 2021. Entonces, tú no solamente tienes una boleta o cédula larga, sino también ancha. Entonces, bajo esas medidas, tú puedes hacer que por lo menos se acorte algo más. Lo otro no lo vas a poder hacer porque los congresistas han modificado la norma para que sea ancha. Cuando te digo, hay 5 elecciones concurrentes. Ajá. Obviamente, en 5 años, 4 años que hay este Parlamento, ¿qué han hecho para resolver el tema del Parlamento andino? ¿Qué han hecho? La gente sabe, pero si no sabe en general por quién votar en el Parlamento andino, eso es pues menos, 0. Menos. ¿Qué han hecho? Nada. Y sin embargo, hay un tipo de votación. 2 tipos distintos de elección del Senado. Si yo estuviera a cargo de la OMP, bueno, Piero debe estar cabezón, porque en realidad tienes que enseñar al ciudadano, informar cómo votar. Entonces tienes que decir, tienes que votar por presidente y marcar un símbolo. Luego, si eres en la parte de diputados, por los diputados de tu circunscripción y marcar 2 votos preferencial. Luego, un senador que te toca con voto preferencial. Por Dios. Luego, tienes que elegir, en el caso de Lima, los senadores los senadores de circunscripción Fernando, ¿cuánto nacional. tiempo vamos a pasar frente a la cédula para poder resolver un voto? Acá la ley dice que tú debes estar 1 minuto, cosa que no se va a cumplir. ¿Cómo en 1 minuto vas a resolver todo esto que parece un crucigrama? Es que lo que va a pasar y lo que ha ocurrido
en países donde hay una concurrencia Sí. de muchos votos, es que tú empiezas votando de izquierda a derecha y vas disminuyendo, digamos, no solamente tu interés, sino la tensión que hay, que tienes que votar rápido y terminas votando. Esa es la intención que Y tú entonces, dirías hay detrás de esto. Entonces, la cantidad de nulos y blancos Ajá. va a crecer conforme vayamos de izquierda a derecha. Y eso que ya en el año 2021, los votos nulos y blancos a nivel presidencial sumaban más que los votos de Castillo y Fujimori. Ya sumaban en el 2021. Esto se va a multiplicar, por cierto, a nivel de diputados y senadores. Si además les estás dando la posibilidad ahora de recuento de votos, porque este es lo último que ha aprobado el Congreso. Sí. Ahora, ¿tú te imaginas en una mesa donde los miembros de mesa es la autoridad electoral Pero que es elegida por... entiendo, ¿no? ¿Qué? El recuento de votos. No. Este ha sido lo del Congreso, que obviamente OMP y el jurado han alcanzado para hacer mejorar dentro de una decisión política del Congreso. Pero lo del recuento de votos trae otros problemas. Pero tú te imaginas una mesa donde están los miembros de mesa que son sorteados, que es la autoridad. La autoridad no es la OMP. ¿Qué hacer? Medidas urgentes. Pues te he dicho. La primera, la primera es disminuir el número de partidos. La otra es un tema de proporción. Y otras, como diría la famosa frase de Hurtado Miller, que Dios nos ampare. Que Dios nos ampare. Pero hay un tema. Vamos a tener, siempre he utilizado este término, pero ahora es mayor aún, un mercado persa. Porque en la campaña electoral, como todos van a hacer campaña por sí solos porque hay voto preferencial, solo en Lima vas a tener 45, si no disminuye el número de partidos, por 32 escaños. Entonces todos van a hacer campaña por sí mismos. Entonces van a elegir, una locura y hay una... O sea, vas a solicitar el voto, ¿no? Entonces, claro, y hay una responsabilidad aquí que hay que insistir, el Congreso tiene en sus manos. Es decir, así como estamos, no se va a poder. Pero esto se va a prestar a que la propia gente cometa errores involuntarios a la hora de votar, que llegue despistada, que llegue confundida, los miembros de mesa y todo también. Lo demás. Así que ojalá se acojan estas propuestas que has hecho el día de hoy, Fernando, y vamos a ver qué es lo que dicen los congresistas que están a cargo justamente de afinar esas medidas para evitar que lleguemos a un caos como el que se vislumbra hacia 2026. Yo espero eso. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Ojalá lo piensen y prime la razón y el buen juicio en nuestros parlamentarios. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a la pausa y regresamos con...